Para empezar, vamos a preparar un gratín parmesano. Los ingredientes son los siguientes: medio kilo de papas, 8 zanahorias, sal a gusto, manteca, queso rallado y leche. Preparación: se pelan las papas y se cortan en rodajas, lo mismo que las zanahorias. Se cocinan ambas legumbres en agua salada durante unos 10 minutos. Se enmanteca una fuente térmica y se disponen dentro las papas y zanahorias formando capas con queso rallado entre las mismas. Se vierte luego la leche por encima y se disponen unos trocitos de manteca. Se dora en horno y se sirve bien caliente. Ahora, una riquísima crema de zanahorias. Los ingredientes: 500 gramos de zanahorias, 1 litro de leche, sal y pimienta a gusto, 4 cucharadas de sémola, manteca o crema de leche. Preparación: cocer las zanahorias en agua salada, escurrirlas bien y hacer un puré. Agregar poco a poco la leche, la sal y la pimienta. Cuando suelte el hervor, se echan las cucharadas de sémola y se cuece durante 10 minutos más. A último momento, agregar un poco de manteca o crema de leche. Arvejas a la americana. Los ingredientes: manteca, 1 tarro de arvejas, sal y pimienta a gusto, daditos de jamón cocido, huevos duros y triángulos de pan frito. Preparación: saltar en manteca las arvejas, condimentar con sal y pimienta, agregarle los daditos de jamón cocido y retirar. Colocar en el centro de una fuente, cubrir con ruedas de huevos duros y decorar alrededor con triángulos de pan frito. Ahora preparamos zapallitos rellenos cremosos. Los ingredientes son los siguientes: 6 zapallitos, 1 cebolla, manteca, harina, media taza de leche, sal y pimienta a gusto, queso rallado y un huevo. Preparación: se hierven los zapallitos hasta que estén blandos, pero no demasiado. Se corta por la mitad y se ponen a escurrir. Se vacían y se pica la pulpa. Saltear una cebolla picada en manteca, agregar los zapallitos, 1 cucharada de harina, la media taza de leche, sal, pimienta, queso rallado y huevo. Rellenar con esta preparación los zapallitos y gratinar en horno fuerte unos minutos. Arroz a la normanda. Para el siguiente plato se necesitan estos ingredientes: 2 tazas de arroz, sal, 1/4 kilo de queso cuartirolo, crema de leche y manteca. Preparación: se hierven las 2 tazas de arroz en agua con sal y se escurre bien. Se coloca por capas en una fuente enmantecada arroz y el queso cuartirolo, cortado en rebanadas,
terminando con una camada de arroz. Se vierte por encima abundante crema de leche y se pone a horno fuerte a gratinar. Ahora preparamos arroz con atún y anchoas para 6 personas. Ingredientes: 600 gramos de arroz, 150 gramos de atún, 5 anchoas en aceite, unas ramitas de perejil, aceite y sal. Preparación: se lava el perejil, se escurre bien en un paño y se pica junto con las anchoas y el atún. Se pone al fuego en una olla de agua ligeramente salada. Cuando hierva, se cuece el arroz, se escurre, se pone en un bol y se condimenta con el picadillo de atún y anchoas, previamente calentado durante unos minutos junto con medio vaso de aceite. El arroz, preparado de esta manera, por su particular sabor a pescado, no requiere la adición de queso rallado. Ahora preparamos un riquísimo potaje de arroz. Los ingredientes son los siguientes: 100 gramos de cebollas, 100 gramos de zanahorias, 100 gramos de nabos, 2 litros de agua, sal y pimienta a gusto, 100 gramos de arroz y 30 gramos de manteca. Preparación: se pone en una cacerola las cebollas, las zanahorias y los nabos cortados en rodajas. Se agregan 2 litros de agua, la sal, pimienta y se dejan hervir suavemente durante 1 hora. Se pasan por tamiz las verduras, se añaden los 100 gramos de arroz lavado y se cuece durante 30 minutos más. Antes de servir, se agrega la manteca cruda en la sopera donde se servirá bien caliente. Arroz delicado para 6 personas. Para realizar este plato necesita los siguientes ingredientes: 600 gramos de arroz, 100 gramos de jamón cocido, 225 gramos de mozzarella, 100 gramos de manteca, un cubito de caldo y 2 yemas batidas. Preparación: se pone al fuego una olla con medio litro de agua. En cuanto empieza a hervir, se disuelve el cubito de caldo de carne y se mantienen al calor sobre fuego muy lento. Se corta el jamón en cuadritos. En una cazuela grande se derrite la manteca, se añade el jamón y se remueve durante 1 minuto. Se echa el arroz limpio pero sin lavar. Se rehoga un poco en la manteca y a continuación se incorpora despacio el caldo hirviendo, sin dejar de remover el arroz. Se retira la cazuela del fuego cuando el arroz está todavía algo duro. Se prueba y se agrega más sal si es necesario. Se agrega la mozzarella cortada en cuadritos y se remueve enérgicamente. Por último, se incorporan las yemas que se habrán batido antes en un bol. Para acompañar este riquísimo plato, se puede servir vino tinto seco y ligero.
Preparamos ahora arroz gratinado. Los ingredientes están a continuación. 1 taza de arroz, 2 tazas de caldo, media taza de crema de leche, 100 gramos de jamón cocido picado, 100 gramos de aceitunas descarozadas y picadas, 5 cucharadas de perejil picado, 2 huevos duros picados, rodajas de tomate frescos, tajadas de queso fresco y sal a gusto. Preparación: hervir el arroz dentro del caldo unos 20 minutos. Una vez cocido, escurrir y volver a la cacerola, agregando la crema de leche, el jamón cocido, aceitunas, el perejil y los huevos picados. Mezclar un poco y pasar a una fuente de horno. Cubrir con los tomates y sobre estas las tajadas de queso fresco. Condimentar con sal y poner al horno hasta que el queso se haya derretido. Ahora preparamos mayonesa de arroz. Estos son los ingredientes: 3 tazas de arroz cocido, 1 lata chica de caballa al natural, 150 gramos de langostinos, 1 taza de mayonesa, jugo de limón, perejil picado y hojas de lechuga. Preparación: se cuece con anticipación el arroz en un caldo de verdura colado para que tenga buen gusto. Se escurre. Se desmenuza la caballa al natural y se entremezcla con el arroz. Un poco de perejil picado y otro poco de mayonesa, la que se condimentará con el jugo de limón. Se acomodan en una fuente algunas hojas de lechuga y arriba, en forma de cúpula, la mezcla de arroz y caballa. Se recubre con otro poco de mayonesa y se deja enfriar bien. En el momento de servir, se adorna por arriba con los langostinos. Ahora hacemos arroz con salvia para 6 personas. Estos son los ingredientes: 600 gramos de arroz, 100 gramos de manteca, 100 gramos de queso rallado, 1 diente de ajo, unas hojas de salvia y sal a gusto. Preparación: se pone al fuego agua salada. Cuando empieza a hervir, se añade el arroz limpio sin lavar. Tarda en cocerse 16 a 17 minutos aproximadamente, removiendo para que no se pegue. Unos minutos antes de escurrir el arroz, se pone la manteca en una cacerolita junto con las hojas de salvia y el diente de ajo entero. Se derrite la manteca y se condimenta con ella el arroz escurrido y puesto en un bol. Se termina de condimentar con el queso rallado, se mezcla y se sirve inmediatamente. Preparamos ahora bocaditos de papa para 6 personas. Ingredientes: 1 kilo de papa, 2 huevos, 70 gramos de manteca, 75 gramos de harina, 150 gramos de pan rallado, sal y pimienta a gusto y nuez moscada.
Preparación. Se cuecen las papas sin pelar, quedan mucho más sabrosas. Se les quita luego la piel y se pisan bien. Debe tenerse especial cuidado de que queden completamente deshechas. Se pone este puré en una cacerolita sobre fuego muy bajo y se remueve con cuchara de madera continuamente hasta que quede una masa consistente. Se retira entonces del fuego y se agregan la manteca, un huevo entero y una yema. La clara se guarda para más adelante. Se le agrega sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Se mezcla todo muy bien y se deja enfriar. Se pone la harina en una superficie lisa y se corta la masa en bastoncitos iguales, envolviéndolos con harina. La clara de huevo restante se bate un poco. Se pasa cada croqueta primero por la clara y luego por el pan rallado y se acomodan en la rejilla para freír. Se introduce la rejilla en una sartén con bastante aceite bien caliente y se dejan hasta que la corteza se note dorada y crujiente. Se sirven bien calientes como entrada, acompañadas de una salsa de tomate al natural o bien como acompañamiento de un plato de carne. Ahora preparamos papas al horno especiales. Estos son los ingredientes: manteca, papas cortadas redondas finas, 2 huevos, leche, queso de rallado, sal y pimienta a gusto. Preparación. Se pone en un bol el queso, sal, pimienta, huevos y leche. Se revuelve perfectamente hasta formar una masa espesa. Se coloca en una fuente Pyrex previamente enmantecada una hilera de papas. Encima se le vuelca un poco de la mezcla preparada. Luego otra hilera de papas y por último nuevamente la mezcla. Es necesario que se le agregue un poco de leche más al final para facilitar su cocción sin que se queme. Se pone en el horno a fuego lento durante media hora aproximadamente y se sirve acompañando un plato caliente de carne. Ahora preparamos papas gratinadas. Ingredientes: 1 kilo de papas, 100 gramos de manteca, queso rallado, media taza de leche, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Preparación: pelar las papas, cocinarlas en sal, luego colocarlas y cortarlas en rodajas finas. Derretir 10 gramos de manteca, mezclar con la leche, sazonar con sal, pimienta y la nuez moscada a gusto. Enmantecar una fuente de horno, poner una camada de papas, otra de queso rallado y seguir así alternando hasta terminar con queso rallado. Verter luego la preparación de manteca y leche y poner en el horno a gratinar durante poco menos de un cuarto de hora. Servir enseguida en la misma fuente. Ahora hacemos escalopes a la crema. Para este plato se necesitan 25 gramos de manteca,
2 cucharadas de aceite, 6 escalopes, un vasito de vino blanco, 3 cucharadas de crema de leche y páprica. Para acompañar este plato, papas al natural. Preparación. Caliente la manteca y las cucharadas de aceite en una sartén. Dore los escalopes a fuego vivo, dándolos vuelta 2 o 3 veces durante 5 minutos. Póngalos en una fuente caliente. Agregue el vino blanco en la sartén, la crema de leche y una buena pizca de páprica. Caliente esta salsa sin que hierva, viértala sobre los escalopes y sobre las papas al natural. Ahora preparamos una riquísima cima rellena. Ingredientes: una cima de ternera, 1 kilo de acelga hervida y picada, sal, pimienta y nuez moscada a gusto, 2 cucharadas de queso rallado, 3 huevos duros, 1 huevo crudo, media taza de arvejas cocidas, agua salada en cantidad necesaria. Preparación. Es conveniente preparar este plato el día anterior. Abrir la cima de ternera dándole forma de bolsa. Aparte, preparar el relleno, mezclando la acelga con las arvejas, el queso rallado y el huevo crudo. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Revolver bien y rellenar la cima. Colocar luego los huevos duros en hilera. Cocer la abertura y cocinar en agua salada hirviendo durante 1 hora y media. Después, sacarla y prensarla con algo pesado sobre una rejilla para que se escurra el agua. Al día siguiente, cortarla en tajadas y servirla fría. Una sugerencia: acompañe este plato con diferentes salsas o ensaladas. Preparamos ahora croquetas Luisa. Ingredientes: medio kilo de carne hervida, como para puchero, 1 cucharadita de cebolla picada, 1 cucharadita de perejil picado, 1 latita de jamón del diablo, 2 cucharadas de pan rallado, 2 yemas de huevo, sal y pimienta a gusto y 1 huevo batido. Preparación. Picar la carne hervida muy fina. Agregar 1 cucharadita de cebolla picada, el perejil picado también, y sazonar con sal y pimienta. Añadir el jamón del diablo, las 2 cucharadas de pan rallado y las 2 yemas. Mezclar todo muy bien. Formar con un poco de pan rallado las croquetas, pasarlas por huevo batido y nuevamente por pan rallado. Freír en abundante aceite bien caliente, escurrir y servir. Ahora hacemos un salpicón petrogán. A continuación, los ingredientes: medio kilo de carne fría y tierna, previamente hervida, 4 huevos duros, 3 remolachas hervidas, 3 zanahorias hervidas, 3 papas hervidas, 1 cucharada de perejil picado, 1 cucharada de picles en mostaza, sal a gusto, vinagre
y aceite. Preparación. Picar la carne fría, no muy finamente. Aparte y por separado, picar cada verdura, las yemas y las claras de 2 huevos. Poner en un bol la carne y agregar 1 cucharada de cada verdura. Condimentar con aceite, vinagre, sal y añadir los picles picados. Revolver bien y volcar en el centro de una fuente redonda. Condimentar por separada cada verdura y formar alrededor del salpicón, con las divisiones de distintos colores, una estrella. Espolvorear las papas y las zanahorias con el perejil picado. Entre las divisiones, una será de yemas y otra de claras. Hacemos ahora bifes a la alsaciana. Estos son los ingredientes: manteca, cebolla, 6 bifes de costilla, 6 huevos crudos, sal y pimienta a gusto. Preparación. Dore en manteca la cebolla. Agregue enseguida los bifes. Cuando están dorados de un lado, se dan vuelta y se coloca sobre cada uno un huevo crudo. Condimentar con sal y pimienta y dejar 3 minutos más. Hacemos ahora roast beef al horno. A continuación, los ingredientes: 1,5 kilos de roast beef, 50 gramos de manteca, cognac, extracto de carne, aceite y sal a gusto. Preparación. Atar con un piolín el trozo de roast beef para que tenga buena forma. Disponerlo en una fuente para horno, condimentarlo con sal y rociarlo con un poco de aceite. Encima, poner trocitos de manteca. Cocinar en horno caliente durante 1 hora, rociándolo de tanto en tanto con 4 cucharadas de cognac y con extracto de carne. Disuelto en media taza de agua, haciéndolo dorar de ambos lados. Cuando está la carne cocida, retirar del horno, dejarla reposar algunos minutos y después acomodarla en una fuente con el jugo que haya quedado. Servir cortado en rodajas y acompañar con ensalada o papas al horno. Hacemos ahora un estofado como lo hace mamá. Para este plato se necesitan los siguientes ingredientes: carne, aceite, 1 cebolla picada, 1 diente de ajo picado, sal, 1 ají cortado en tiras, 1 lata de tomate al natural o frescos, 2 cucharaditas de extracto de conserva y media cucharadita de pimentón dulce. Preparación. Se pone en una cacerola con aceite el diente de ajo picado y la cebolla. Se espera a que se dore y luego se retiran los ingredientes. Se agrega la carne hasta que ésta se dore y se sale suficientemente. Se le agrega el ají cortado. Luego de unos minutos de cocción, revolver con cuchara de madera, se le agregan los tomates al natural y la conserva.
Se vierte un poco de agua caliente y por último, la media cucharadita de pimentón dulce para que dé más color. Se deja cocinar con la cacerola tapada 1 hora a fuego lento. Hacemos ahora una comida rápida e improvisada. Lomitos Gastrónomo. Ingredientes: lomitos o bifes tiernos, manteca, sal y pimienta a gusto, tajadas de pan blanco tostadas, lonja de paté de hígado envasado, tomates, perejil y gajos de limón. Preparación: cortar los lomitos o bifes tiernos. Estos se golpean bien primeramente. Atarlos para darles buena forma y asarlos en manteca caliente. Sazonar luego con sal y pimienta. Colocar los lomitos sobre las tajadas de pan ya tostadas con manteca encima. Sobre cada lomito se pone una lonja de paté de hígado y se adorna con tomates, perejil picado y gajos de limón. Ahora hacemos niños envueltos para 6 personas. Para este plato se necesitan los siguientes ingredientes: 6 bifes de bola de lomo, 200 gramos de carne picada, 100 gramos de mortadela, 20 gramos de queso rallado, 50 gramos de manteca, un huevo, media cucharadita de extracto de carne, una ramita de salvia, media cebolla, medio vaso de vino blanco seco, 2 clavos de olor, aceite, sal y pimienta a gusto. Preparación: se prepara primero el relleno. Se ponen en una cacerola la carne picada, la mortadela, también picada, el queso rallado, el huevo, un poco de sal y, si quiere, un poco de pimienta. Se mezclan bien, se salan los bifes, se aplastan y se les extiende sobre cada uno un poco de relleno en el centro del mismo. Sobre el relleno, una hoja de salvia y se arrolla. Se cierra después cada uno de los palillos. Si se quiere, también se puede colocar dentro una feta fina de panceta. Se pone al fuego una cazuela grande con la manteca, 4 cucharadas de aceite y la cebolla picada. Después de un ratito se añaden los niños envueltos, se sazonan con sal por afuera y se dejan dorar bien dándolos vuelta. Cuando estén bien dorados, se rocían con el vino blanco y se añaden el extracto de carne diluido en unas cucharadas de agua caliente y los 2 clavos de olor. Se tapa y se cuece muy lentamente, por lo menos durante 1 hora y media, dándolos vuelta de vez en cuando. Una vez cocinados, se sirven en su salsa. Si la salsa hubiera quedado demasiado líquida, se ponen los niños envueltos en un plato y se deja la salsa sobre el fuego un rato más, añadiendo un poco de harina. Se vierte luego la salsa hirviendo sobre los niños envueltos. Este plato puede servirse con un puré de papas. En cuanto al vino, tratándose de un plato de sabor definido, será adecuado uno fuerte y ligeramente picante.
Preparamos ahora pelleto a la naranja para 6 personas. Ingredientes: 50 gramos de manteca, unas cucharadas de aceite, 1 kilo de pelleto, 4 cebollas chicas, un chorro de coñac, sal y pimienta a gusto, zanahorias, un chorro de vino blanco seco, 100 gramos de tocino magro y 6 naranjas. Preparación: en una cacerola caliente, la manteca con el aceite. Dore en esa mezcla el pelleto y las cebollas peladas y cortadas. Cuando todo está bien dorado, bañe con coñac y déjelo consumir. Condimente con sal y pimienta y recién agregue 2 zanahorias ralladas y el chorro de vino blanco seco. Deje cocinar durante 1 hora suavemente. Luego, incorpore 3/4 de zanahorias peladas y cortadas en rodajas finas y el tocino magro en tiritas. A los 15 minutos, añada el jugo de 4 naranjas y siga la cocción a fuego suave. Cuando todo esté a punto, corte la carne en rebanadas, dispóngala en una fuente de servir y rodéela de zanahorias y naranjas peladas a vivo y cortadas en rodajas. Cuele la salsa y bañe todo con ella. Este plato se acompaña con arroz blanco hervido solamente. Ahora cocinamos pollo con morrones. Ingredientes para el pollo: un pollo en presas, sal, pimienta a gusto, manteca, aceite, un poco de whisky o coñac, pimentón dulce o páprica y media taza de caldo. Ingredientes ahora para los morrones: 3 morrones, aceite, manteca, sal y pimienta a gusto, tomillo, laurel y 3 dientes de ajo. Preparación: se corta un pollo en presas. Condiméntelas con sal y pimienta y cuézalas en una cacerola con manteca y aceite a fuego mediano, dándoles vuelta de tanto en tanto. Cuando estén doradas, agregue un poco de coñac o whisky y déjelo evaporar. Disuelva una buena cucharada de pimentón dulce o páprica en media taza de caldo y agréguela al pollo. Deje cocer suavemente mientras prepara los morrones. Si los morrones son frescos, quíteles los cabos y las semillas. Deles un pequeño hervor de 5 minutos en agua salada. Si son de conserva, escúrralos simplemente. Luego, póngalos en una cacerola junto con un poco de aceite, sal, pimienta, tomillo, laurel y los dientes de ajo. Sirva el pollo acompañado de los morrones. Ahora preparamos chauchas a la francesa. Estos son los ingredientes: chauchas hervidas, 30 gramos de manteca, 150 gramos de cebolla picada, sal y pimienta a gusto, perejil picado,
vinagre o jugo de limón. Preparación. Se hierven primeramente las chauchas en agua salada y se dejan escurrir. En una sartén sobre el fuego se pone la manteca y se dora en ella las cebollas picadas muy finas. Se sazonan con sal y pimienta y se echan las chauchas cortadas en trocitos o enteras, a gusto. Se saltan un momentito y se espolvorean con perejil picado. Finalmente se agrega una cucharada de vinagre o limón. Se sirven estas chauchas bien calientes, solas o acompañando un plato de carne. Ahora preparamos pollo frito con hongos para 4 personas. Para este plato se necesitan los siguientes ingredientes: un pollo de 1 kilo 300 gramos, 20 gramos de hongos secos, medio vaso de vino blanco seco, 30 gramos de manteca, caldo, 3 cucharadas de harina, una cebolla, aceite, pimienta y sal a gusto. Preparación. Se ponen los hongos a remojar en agua fría. Se parte el pollo en 4 trozos. Se corta la cebolla en rodajas y se coloca en una cacerola con la manteca y en 4 cucharadas de aceite sin dejar que llegue a dorarse. Se añaden los trozos de pollo previamente pasados por harina y se dejan dorar muy bien, dándolos vuelta de vez en cuando. Se sazonan con sal y pimienta, se rocían después con el vino blanco y se alza un poco la llama. Cuando el vino se haya evaporado, se añaden los hongos lavados y cortados. Se aclara la salsa con el vaso de caldo. Si fuera necesario, antes de la cocción completa del pollo, se añade de vez en cuando un poco de agua hirviendo. Preparamos ahora pollo Florida. A continuación, los ingredientes: un pollo, 75 gramos de manteca, sal, pimienta a gusto, jugo de limón, un vaso de oporto, 2 naranjas peladas en gajos, un racimo de uvas desgranado, un vasito de licor triple o seco. Preparación. Untar el pollo con la manteca y sazonarlo con sal, pimienta y jugo de limón. Colocar en una fuente oval, rociar con el oporto y asar en el horno durante 30 a 40 minutos. Calentar las frutas con la manteca, rociarlas con el triple seco, disponer alrededor del pollo. Poner un rato más al horno y presentar en la misma fuente a la mesa. Cocinemos ahora el pollo al horno sencillo, el de mamá. Ingredientes: un pollo, media cebolla, perejil, nuez moscada, ajo, sal y pimienta a gusto, manteca, vino blanco,
se pueden poner todos los ingredientes del relleno utilizados para la colita rellena también. Preparación. Se pone dentro del pollo la cebolla, el perejil, el ajo, un trocito pequeño de manteca, sal, pimienta, nuez moscada y se cose o se le ponen palillos. Se coloca en una fuente Pirex previamente enmantecada y se le agregan papas y batatas a gusto. Luego de unos minutos de cocción, se le vuelca encima un vaso de vino blanco y se da vuelta varias veces para que se dore parejo. Este plato puede servirse caliente o frío. Cocinamos ahora budín de ave. Estos son los ingredientes: restos de ave cocida, pollo, gallina, etc. 2 tazas y media de carne picada, 1 taza de salsa blanca, 2 huevos duros, 100 gramos de jamón cocido, 1 huevo crudo, sal y manteca. Preparación. La carne cocida de ave se mezcla con la salsa blanca bastante espesa. Se agregan los 2 huevos duros picados y el jamón cocido picado también. Se sala y se ligan todos estos ingredientes con un huevo crudo. Se enmanteca una budinera y se vierte la preparación en ella. Se cuece el budín en baño María a horno moderado durante una media hora o hasta que esté bien cocido por dentro, cosa que se prueba introduciendo la hoja de un cuchillo. Si sale limpio, el budín estará listo. Retírelo del horno, déjelo reposar durante 5 minutos y desmóldelo en una fuente apropiada. Cubra este plato con salsa de tomates. Ahora preparamos pollo con espárragos. Para realizar este plato se necesita perejil, estragón picado, manteca, sal, un pollo de 2 kilogramos, morrones, aceite de oliva, limón y un paquete de puntas de espárragos. Preparación. Espolvorear el pollo interiormente con partes iguales de perejil y estragón picados. Ponerlo en una asadera con manteca y dejarlo dorar al horno bañándolo con manteca y salándolo a último momento. La cocción tarda 1 hora y cuarto más o menos. Una vez bien dorado, se retira y se deja enfriar. Se doran los morrones en una cuchara de aceite de oliva y se dejan de lado. Hervir en agua salada y con unas gotas de limón un buen paquete de puntas de espárragos. Dejar enfriar y escurrir. Poner el pollo sobre una fuente, cortarlo sin perder la forma, entibiar la gelatina y bañar el ave. Colocar los espárragos sobre la parte de la pechuga. Pasarle gelatina, cortar los morrones, ubicarlos sobre la parte del cogote. Adornarlo con bolitas de pepinos y rodajas de los mismos y bañar todo con gelatina. Llevar este plato a la mesa bien frío.
Hacemos ahora albóndigas. Estos son los ingredientes: harina, carne picada, perejil, ajo, un poco de pan mojado en leche, queso rallado, huevo, orégano y sal a gusto. Preparación. Se mezclan todos los condimentos antes señalados crudos. Se sazona perfectamente y se hacen bollitos muy chiquitos. Se enharinan y cuando la salsa está preparada, se agregan. La salsa debe estar medio cocida. Las albóndigas también pueden freírse. Cocinamos ahora huevos a la parmesana. Para este plato se necesitan huevos, manteca, queso rallado semiduro, perejil picado, sal y pimienta a gusto. Preparación. En sartencitas individuales, ponga una cucharadita de manteca, una de queso semiduro y un poquito de perejil picado. Caliente y casque en cada sartencita 2 huevos. Condiméntelos con sal y pimienta y cuézalos durante 3 minutos a fuego suave. Sírvalos acompañados con papas hervidas enseguida. Hacemos ahora un soufflé de papas. Aquí están los ingredientes: 2 tazas de puré de papas, 2 yemas de huevo, 1 cucharada de perejil picado, media cucharadita de cebolla picada, 2 claras batidas a punto nieve y manteca. Preparación. Batir las 2 tazas de puré de papas hasta que esté suave. Agregarle las yemas, el perejil picado, la cebolla picada e incorporar las claras batidas. Verter en una fuente de horno previamente enmantecada y hornear hasta que se dore. Hacemos ahora espárragos con panceta. A continuación, los ingredientes: 2 cucharadas de aceite, 30 gramos de manteca, 1 cebolla picada, 1 cucharada de perejil picado, 200 gramos de panceta, un atado de espárragos frescos y nuez moscada. Preparación. Primeramente, se hierven los espárragos durante 5 minutos en agua salada y se escurren. En una cacerola caliente, 2 cucharadas de aceite y la manteca. Se dora la cebolla picada fina y el perejil picado también. Se agrega la panceta cortada en cubitos. Se revuelve un instante y se añaden los espárragos. Se espolvorean con nuez moscada y se cuece durante unos minutos sacudiendo la cacerola. Se sirven sobre tostadas. Ensalada oriental para 4 personas. A continuación, los ingredientes: 300 gramos de arroz, 150 gramos de queso fontina, 200 gramos de atún en aceite, 100 gramos
de corazones de alcauciles en aceite, 100 gramos de aceitunas verdes, un limón, aceite, pimienta y sal a gusto. Preparación. Esta ensalada puede prepararse algún tiempo antes de servirla. Se echa el arroz limpio y sin lavar en agua salada hirviendo. Se cuece y se escurre un poco duro dejándolo en el colador. Se vierte en una ensaladera. Se añaden los alcauciles cortados por la mitad, el queso en forma de bastoncitos, el atún, las aceitunas previamente descarozadas y cortadas en rodajas, y se condimenta todo con abundante sal y aceite, un poco de jugo de limón y una pizca de pimienta. Se mezclan bien los condimentos. Se puede distribuir sobre el arroz unas rodajas de huevo duro. Se espolvorea encima el queso rallado. Este plato sirve como primer plato o como segundo, acompañado de alguna carne. Preparamos ahora suspiros de queso. Aquí van los ingredientes: 4 claras de huevo, sal en granitos, 250 gramos de gruyère rallado, pan rallado y aceite. Preparación. Bata a nieve muy dura 4 claras a las que habrá añadido algunos granitos de sal. Incorpore suavemente, muy suavemente, el queso gruyère rallado, levantando la mezcla sin batirla. Tome esta preparación con ayuda de una cuchara. Haga rodar las bolitas así formadas por pan rallado. Échelas en fritura hirviente. Déjelas apenas un minuto. Sirva muy caliente, ligeramente salpicadas de sal de apio, y acompáñelas, si quiere, con una salsa de tomate. Cocinamos ahora dados de queso. Para este plato se necesitan 2 tazas de harina blanca flor, aproximadamente 240 gramos, 100 gramos de manteca, media taza de leche, estimativo en 60 centímetros cúbicos, un huevo, una taza de queso rallado, aproximadamente 120 gramos. Preparación. Coloque en un bol la harina y la manteca y deshaga esta última con un tenedor. Agregue el queso, el huevo y la leche, mezclando muy bien. Estire la masa sobre una tabla enharinada hasta lograr 1 centímetro de espesor. Corte bastones de 5 centímetros de largo por medio de ancho aproximadamente. Cocine en chapa o asadera enmantecada en horno moderado, 150 a 190 grados centígrados, durante 15 a 20 minutos. Ahora hacemos una tortilla de queso. A continuación, los ingredientes: 4 huevos,
4 cucharadas de leche, sal y pimienta a gusto, 100 gramos de jamón crudo, queso doble crema y manteca. Preparación. Bata los huevos, agregue las cucharadas soperas de leche, condimente con sal y pimienta y añada el jamón cortado en daditos y despojado de la grasa. Mezcle bien y una a la preparación el queso doble crema cortado en dados. Cocine en una sartén con 2 cucharadas soperas de manteca bien caliente. Preparamos ahora buñuelos de queso. Ingredientes que se necesitan para este plato: 80 gramos de manteca, 125 gramos de harina, agua hirviendo, sal, nuez moscada, 90 gramos de queso rallado, 5 yemas, 5 claras batidas a punto de nieve y aceite hirviendo. Preparación. En una cacerola caliente, 80 gramos de manteca. Agregar la harina, mezclando poco a poco con 1/4 de copa de agua hirviendo. Condimentar con sal y nuez moscada y retirar la cacerola del fuego. Se agregan los 90 gramos de queso rallado, las 5 yemas y se deja entibiar. Por último, se añaden las 5 claras batidas a nieve y se revuelve todo muy bien. Se pone en una sartén aceite hirviendo y se va echando la preparación por cucharaditas. Una vez cocidos y dorados, los buñuelos se pasan por papel absorbente para quitar los restos de aceite. Ahora hacemos chauchas a la crema. Para este delicioso plato se necesita 1/4 kilo de chauchas, 1 huevo, medio vaso de leche, queso rallado y sal a gusto. Preparación. Limpie y cocine en agua hirviendo con un poco de sal las chauchas. Una vez cocinado, recoja un vaso del agua en que hirvieron. Aparte, bata un huevo. Agregue medio vaso de leche descremada, una cucharada de queso rallado, una pizca de sal y el agua de las chauchas. Ponga al fuego hasta que levante hervor. Finalmente, cubra las chauchas con esa crema. Preparamos ahora fiambre derby. A continuación, le damos a conocer los ingredientes: 3 sesos chicos de ternera, sal, un chorrito de jugo de limón, tostadas, mayonesa, morrones, hojas de lechuga y tomates. Preparación. Hervir los sesos en agua, sal y un chorrito de jugo de limón. Cuando estén cocidos, pelarlos y dejarlos enfriar. Luego cortarlos en rebanadas de 2 centímetros de grosor. Preparar aparte unas tostadas finas. Poner las rebanadas de sesos sobre las mismas. Sazonar con sal y jugo de limón
y cubrirlas con mayonesa bien condimentada. Colocar las tostadas así, preparadas en una fuente, y decorarlas por encima con tiritas de morrones, y adornar la fuente con hojas de lechuga cortadas y rodajas de tomate. Hacemos ahora una sopa rápida. Para este plato, los ingredientes son los siguientes: 3 cucharadas de harina, 3 huevos, 1 litro de caldo de cubitos. Preparación. Se vierten las cucharadas de harina en una cacerola. Se añaden los 3 huevos enteros y se baten con un batidor de alambre. Tendrá que quedar una crema lisa y espesa que se verterá en el caldo hirviendo. Después de unos minutos, se retira del fuego y se sigue removiendo rápidamente. Se deja reposar 5 minutos y se sirve. Ahora preparamos huevos Bruselas. Estos son los ingredientes: medio kilo de repollitos de Bruselas, 3 huevos duros, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Para la salsa blanca se necesitan 50 gramos de manteca, 30 gramos de harina y medio litro de leche. Preparación. Cueza medio kilo de repollitos de Bruselas en agua salada hirviendo y escúrralos. Prepare la salsa blanca. Agregue los huevos duros picados, la sal, pimienta y nuez moscada. Cubra con esto los repollitos en una fuente enmantecada. Espolvoree con queso rallado y gratine en horno caliente. Preparamos ahora hígado al limón. Para este delicioso plato se necesitan 400 gramos de hígado, harina, manteca, aceite, un limón, sal y pimienta a gusto. Preparación. Se corta en rebanadas finísimas el hígado. Se pasan las mismas por harina y se fríen en una cucharada de manteca y 2 de aceite a fuego fuerte. Se retiran del fuego y se agrega bastante jugo de limón, sal y pimienta. Se sirven enseguida acompañando un puré de papas. Ahora, preparamos una cazuela madrileña para 6 personas. Para este plato, los ingredientes están a continuación: 1,5 litros de caldo de gallina con un promedio de 3 cubitos, 3 papas en rodajas, 2 zanahorias en trocitos, un ají picado, una taza de arvejas peladas, 6 rebanadas de pan francés, un chorizo al pimentón, aceite y sal a gusto. Preparación. Se cocinan las verduras cortadas en el caldo hasta que las mismas estén tiernas. Aparte, se fríen las rebanadas de pan y se colocan en fondo del plato en donde se van a comer. Se vierten sobre el pan la sopa de verduras bien caliente y, si se quiere, se le agrega queso rallado.
Ahora preparamos un salpicón a la provenzal. Ingredientes: una planta de lechuga, un ají verde, un ají colorado, 3 pepinitos. Obviamente ellos deben estar escurridos. 50 gramos de aceitunas verdes, 50 gramos de aceitunas negras, 2 huevos duros, una lata chica de atún, sal, pimienta a gusto y jugo de limón. Preparación: se corta en tiritas las hojas de lechuga, se pican los ajíes, se cortan los pepinitos y se descarozan las aceitunas. Se cortan también los huevos duros. Se agrega el contenido de la latita de atún bien escurrido de aceite y se desmenuza. Se mezcla todo muy bien y se adereza con poca sal, pimienta y el jugo de limón. Es un plato ideal para entradas. Si se quiere, se puede acompañar con jamón crudo o cualquier otro fiambre. Ahora preparamos sopa de apio. Estos son los ingredientes: una cebolla, manteca, una lata de sopa de tomates, perejil picado, apio picado, sal y pimienta a gusto. Preparación: se dora la cebolla picada en un poco de manteca. Se agrega la lata grande de sopa de tomates, la misma cantidad de agua, una cucharada de perejil picado y una taza de hojas y tallo de apio picado. Se sazona con sal y pimienta y se deja hervir hasta que la verdura esté cocida. Se puede servir sobre tostadas de pan en el plato. Preparamos coliflor al gratín. Para este plato espectacular se necesita un coliflor, manteca, un huevo, medio vaso de leche, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. También queso rallado. Preparación: se divide el coliflor en ramitos y se cocinan en agua salada. Se escurren y se ponen en una fuente térmica enmantecada. Se bate el huevo junto con la leche, sal, pimienta, nuez moscada y el queso rallado. Se vierte sobre los coliflores esta preparación y se gratina al horno bien caliente. Se puede, si se quiere, freír estos ramitos en aceite y manteca y resultan igualmente deliciosos fríos o calientes. Ahora cocinamos puré gratinado para 6 personas. Para este plato se necesitan los siguientes ingredientes: 750 gramos de papa aproximadamente, 100 gramos de salchichas, 50 gramos de jamón cocido, 75 gramos de manteca, 50 gramos de queso rallado, una mozzarella grande, un poco de leche y sal a gusto. Preparación: se enmanteca una cazuela para horno de unos 23 centímetros de diámetro. Se pelan y cocinan las papas en agua hirviendo. Se pelan, se cortan y se prepara el puré con manteca y leche.
Se fríe aparte en manteca la salchicha. Se cortan en daditos la mozzarella y el jamón cocido. Se vierte en el molde enmantecado la mitad del puré. Desparramándolo bien, se coloca encima de la mozzarella, el jamón y la salchicha. Y encima se vierte el resto de puré emparejándolo con cuchara de madera. Encima de todo se pone el queso de rallar y algunos copos de manteca. Se pone en horno caliente a 190 grados aproximadamente, hasta que el mismo se haya dorado. Este plato se sirve bien caliente, acompañando un plato de verdura o carnes. Hacemos ahora revuelto de menudos para 6 personas. Estos son los ingredientes: 1 kilo 100 gramos de menudos de pollo, 50 gramos de manteca, 3 yemas, un ramito de salvia, vino blanco seco, medio limón, aceite y sal a gusto. Preparación: se lavan y se limpian los menudos y se secan. Se pone a fuego una sartén grande con la manteca y 4 cucharadas de aceite. Cuando esté caliente, se añaden los menudos y se dejan rehogar bien. Se rocían después con un vaso de vino blanco que se dejará evaporar. A media cocción, se agregan la ramita de salvia y terminada la cocción, se sazona con sal. Aparte, se baten las yemas y se añade despacio el jugo de medio limón, trabajando como si se tratase de una mayonesa. Se vierte el compuesto sobre los menudos después que se hayan retirado del fuego. Se mezcla con prisa y se sirve enseguida. Este exquisito plato de menudos puede acompañarse con un buen vino blanco seco que se sirve bien fresco.